Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraportada. Este es el episodio número 8. Para esta ocasión vamos a hablar brevemente de un libro que a mí en lo personal me gustó mucho, que es Plata Quemada, de Ricardo Piglia. Y como bueno, es la primera vez que tenemos a Ricardo con nosotros, vamos a hablar algunas cuestiones muy generales sobre su bio. Ricardo Emiliano Piglia Renzi, ojo con el apellido Renzi, ahorita les digo por qué, y con el nombre de Emilio. Nació en una ciudad que se llama Adrogué, Argentina. Parece que se encuentra al sur, unos poco más de 20 kilómetros al sur de Buenos Aires. Él nació en el 24 de noviembre de 1941 y falleció justamente en la ciudad de Buenos Aires el 6 de enero del 2017, alrededor de los 66 años. Parece que padece una enfermedad. Él es un escritor reconocido. Sin embargo, su obra narrativa, por mencionarlo de esta forma, no es tan vasta. Bueno, en cuanto a novela, déjenme decirles que él cuenta con alrededor de 5 novelas publicadas y alrededor de unos 8 libros de cuentos. Sin embargo, bueno, si ustedes juntan estas dos áreas de la narrativa, pues sí, llega un número de 13 libros de narrativa. Sin embargo, su fuerte, digamos, ha sido el ensayo. Sí, ensayos sobre básicamente crítica literaria. Él tiene alrededor de 10 libros sobre ensayos, pero también ha participado en guiones de series, de películas. Parece ser que hizo una adaptación de una de sus novelas junto con un músico, Gerardo Gamsini, creo que se llama el músico, tal vez me equivoque con el apellido. Hizo una adaptación para hacer una ópera con este músico sobre una de sus novelas. Él, además de escritor y, como ya lo dije, crítico literario, ensayista, también fue profesor. De hecho, para quien le interese, hay varios videos de conferencias, de videos recientes, digo, relativamente recientes, considerando el año de la muerte de Ricardo, el 2017, que gozan de una calidad, el video bastante buena. Parece que están hechas como en un estudio de televisión, pareciera ser, pero hay jóvenes alrededor, tal vez en algún auditorio en una universidad, no recuerdo. Son videos que tienen que ver precisamente con hablar de literatura, de autores, de géneros, en fin. Si a alguien le interesa, la verdad están muy recomendables. Yo he visto varios hace unos años, miré algunos de ellos y me gustaron. Son muy ilustrativos. Yo creo que para cualquier interesado en la literatura, pues no le va a quedar mal. La verdad son muy buenos, lo repito, porque me gustaron. Digo, habrá algunas personas que sí están como que muy interesados en la parte, digamos, técnica, teórica de la literatura. Y bueno, una opinión como la de Ricardo Piglia, pues creo que nunca está de más, sino todo lo contrario, ¿no? Siempre es bienvenido. Bien, pues miren, su historia como escritor empezó alrededor del año 67, si no mal recuerdo, con sus 65-67, con su primer libro de cuentos que fue publicado en ese año. Justo ese libro recibió un premio, digo, en la totalidad se le contabilizan alrededor de 12 premios internacionales, y su primer premio fue una mención especial en un concurso que hubo en la Casa de las Américas de La Habana, Cuba. No está de más recordar que en esa época, 60s, un poco los 70s o mucho también los 70s, la Casa de las Américas de Cuba, que todavía existe, convocaba a muchos escritores, creo que hasta la fecha. De hecho, en los últimos años de vida bueno, no nada más en los últimos, pero me refiero recientemente, antes de su fallecimiento, Gabriel García Márquez participaba dando algunos talleres en Cuba, y de entre ellos iba a dar sus conferencias y toda la Casa de las Américas. No fue el único, hubo muchos escritores de prestigio, por decirlo así, o reconocidos, por aclararlo mejor, que participaron en este centro que hasta la actualidad está vigente. Pero para serles honesto, ahorita ya le tengo perdida la pista sobre los eventos y los escritores invitados, etcétera, y sobre todo que convoca concursos literarios. Si a alguien le interesa, a los que nos escucha, participar en uno de ellos, bueno, sería cuestión de que revisara las convocatorias y todo esto. Y si no, bueno, la lista de ganadores, porque ahí vamos a encontrar a bastantes escritores que la verdad son muy buenas plumas. Pero bueno, volviendo a Ricardo Piglia, en esa época, en esos años, publicó su primer libro de cuentos. Curiosamente no fue novela, fue cuentos. Jaulario se llama. Es un libro que compila sus primeros cuentos y que recibió esta mención especial en ese concurso de Casa de las Américas. El Casa de las Américas empezó a convocar por ahí del año del 60. Entonces, al séptimo año de su fundación, o de empezar a iniciar estos
concursos, que tiene que ver posterior a la guerra, a la victoria de la Revolución Cubana. Empezó a convocar este tipo de concursos literarios de diferentes géneros. Entonces, en el 7º concurso, que fue en el 67, ya para precisar el año, obtiene esta mención especial. Sin embargo, a pesar de tener este reconocimiento, en el 67, digamos que su despunte o su reconocimiento fuerte llegó hasta el año de 1980, justo con su primera novela publicada, que se titula Respiración Artificial. Esta novela, pues, obtuvo premios también, y fue el despunte de Ricardo Piglia como reconocido escritor de narrativa. En el caso de su segunda novela, Plata Quemada, que es el libro que vamos a hablar el día de hoy, aparece en el año de 1997. Ricardo Piglia es admirado por muchos y por otros no tanto, ¿no? Es un personaje, un escritor que precisamente sus comentarios fueron a veces tomados como una forma muy incisiva de apreciar a algunos grandes escritores. Digo, nada más como anécdota, él tuvo algunas observaciones sobre Octavio Paz que no cayeron muy bien en México, sobre todo cuando mencionó pues que pues sí, era un buen escritor, pero pues que también Octavio Paz vivió, digámoslo así, bajo el cobijo pues del sistema político vigente en México en la época. Obviamente esto enfureció porque, bueno, no se nos olvide que Octavio Paz se jactaba de ser un crítico del sistema, así que pues no fue bien visto, y por los allegados a Paz también, ¿no? Pero bueno, se le admira lo que nos ha dejado como legado literario. Bien, pues ya para centrarnos directamente en lo que es Plata Quemada, es un libro muy breve, fíjense, es un libro que, bueno, dependiendo, ya saben, la edición que ustedes tengan. Yo, por cierto, les pido una disculpa, yo les había dicho que lo tenía electrónico y no, fíjense que no lo tengo electrónico, ya revisé mis archivos y no, ese lo tengo físico. Y mi edición es una edición de bolsillo que salió publicada en el 2014, 2004 creo, y es un libro pequeño. Mi edición tiene alrededor de 176 páginas, así que quizás en otras ediciones no ande muy diferente. En fin, en la edición de bolsillo que podemos conseguir muy económica, anda alrededor de 176 páginas. Pero bueno, ¿qué tiene de asombroso Plata Quemada para mí? Es una opinión muy personal. Bueno, para empezar hay que ubicar que este libro está basado en una historia real. Ojo, basado. Digamos que aprovecha el contexto donde se dio esto, que ahorita vamos a hablar un poco, para generar una historia, digamos, narrativa. Es un asalto que ocurrió en el año de 1965 en Buenos Aires, Argentina, y que digamos se traslada hasta la ciudad de Montevideo, Uruguay. Recordemos que Argentina y Uruguay hacen frontera, y esta historia precisamente nos narra todo el evento del asalto. Y alguien pudiera decir, y bueno, ¿qué es lo extraordinario de narrar el asalto y pues todo esto, ¿no? de la balacera y todo este asunto? Bueno, pues simplemente es como está escrito, ¿no? La verdad, alguien diría, pero ¿qué sentido tendría leer eso? Pues para empezar es una historia bien contada. ¿Por qué digo bien contada? Si no es la intención de adjetivar aquí los libros o la obra literaria de los autores. Bien contada porque te entretiene, para empezar. Está bastante entretenida. Lamentablemente, a pesar de que hay sucesos pues que tiene que ver con accidentes durante la persecución policíaca, donde pierden la vida algunas personas, pues hay otros momentos muy chuscos, la verdad. Es lo interesante de la narración. No esperes que sea una narración, digamos, crónica. No es una narración crónica. ¿A qué me refiero? Miren, no lo he leído, lo que les voy a decir no lo he leído, pero hay un libro en el 2014 de un uruguayo, un periodista uruguayo, Leonardo Haberkorn, creo que se llama así el apellido, Haberkorn, y el libro se llama Liberaig, con J al final, ¿sí? Como libera y J al final, ¿no? Ese nombre es justo el edificio en donde se resguardan los asaltantes en la ciudad de Montevideo, en el centro de Montevideo. Entonces, ese libro de este periodista hace un recuento de la historia, comillas, real, cierro comillas, de los eventos, tomando como base las crónicas periodísticas de la época, porque fue un evento que tuvo mucho sonido, por así decirlo, mucha publicación, mucha tinta en los diarios, tanto de
Argentina como de Uruguay, que se retomó sobre todo en la zona sur del continente, porque este asalto, que en la novela se ven reflejados algunos personajes de ese tipo, estuvieron involucrados políticos locales de la ciudad o la provincia de Buenos Aires y miembros de la policía, y obviamente pues esto es una bomba noticiosa para muchos periódicos. Entonces este libro de este periodista uruguayo, se supone pues que recoge la crónica tal cual, pero obviamente fue filtrada pues por la opinión de los periodistas que en la época se dedicaron a darle seguimiento a la nota. Sin embargo, volviendo al libro de Plata Quemada de Ricardo Piglia, no esperen una crónica en ese sentido de un evento de asalto y de ladrones y policías y el botín. No, o sea, es una historia, porque ahí está la parte narrativa. O sea, ¿por qué no es crónica periodística? Pues porque la forma en que está contada esta historia tiene mucho que ver. Lo que pasa es que hay dos voces literarias. Hay una voz literaria que te narra, pero este narrador que te cuenta la historia pareciera que está ahí. Y sobre todo, cuando digo del lado de los asaltantes, no me refiero que está a favor de, sino me refiero que está dentro de la atmósfera de los asaltantes. Pero muchos otros eventos que suceden en la novela están, entre comillas, contados, digo, porque pareciera ser que uno de los asaltantes es, al momento en que piensa en silencio y toma decisiones, pues está contando la historia, su, entre comillas, apreciación. Le pongo comillas porque, bueno, esta es la parte de la creatividad literaria de Piglia, ¿no? Que fue capaz de crear, digamos, estas atmósferas donde tanto los ladrones, la manera en que pensaban y analizaban el contexto, pues eso lo tuvo que inventar con base en los hechos como se dieron. Y, por ejemplo, se habla mucho de que la forma en que desarrolló los diálogos cuando los asaltantes estuvieron refugiados en este departamento, que por cierto, el edificio de departamentos existe todavía en la ciudad de Montevideo, se llama edificio Liberaig, igual se llama exactamente igual, es un edificio de planta baja más 3 pisos, es de departamentos, es pequeño dentro de lo que cabe, que por cierto, busquen la imagen, pero búsquenla después de leer el libro y a ver si coinciden conmigo, porque para mí la imagen que miré es la imagen que me hice de la descripción, muy parecida de la imagen que vi descrita en el libro de Piglia, lo cual pues ya eso es muy interesante también como texto narrativo. Pero les decía, entonces la voz narrativa de este libro, digamos que están en 2 o en 3 según lo quieras ver, ¿no? O sea, yo lo divido en 2 en el sentido de que hay una voz que narra, que no pertenece a ninguno de los involucrados, de los personajes involucrados, y eventualmente esta voz se transforma en alguno de los involucrados, ¿no? Tanto de algunos policías que están ahí presentes como de los asaltantes. Pero por ejemplo, hay personas que están en el entorno de donde se da la persecución, por ejemplo, y de repente el libro nos presenta una atmósfera, un diálogo, una sensación, una dinámica, un ambiente emocional que van viviendo los que de alguna u otra manera son daños colaterales de la persecución, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención la capacidad esta, ¿no? De crear estos ambientes de pensamientos, de ideas, de personas pues que fueron creadas, ¿no? O que quizás acontecieron estos eventos de persecuciones con que chocaron contra un par de viejitos, por ejemplo, o que estuvieron a punto de atropellar a una persona que iba cruzando la calle, pero la manera en que lo narra y cuenta esa parte de la historia es lo que lo hace interesante y bastante entretenida. En algunos momentos hasta pareciera chusco lo que narra y te divierte y te entretiene, y es una forma de narrar una persecución policíaca como muy pocas, porque no es el ser espectacular como una serie o película sobre policías y ladrones, que por cierto ya nos tocará hablar de un autor francés, bueno, es belga pero con seudónimo francés, de una serie de policíaca que es la primera vez que yo leo una persecución de policías y ladrones donde la velocidad y la sensación de velocidad de la persecución está tan bien narrada en letras que te hace sentir que en efecto van a esa velocidad que dice que van, ¿no? Pero bueno, esa sería otra historia. En este caso, la persecución no va en ese sentido de ser espectacular en cuanto a la forma en que se desarrolla la persecución o la velocidad que alcanzan los vehículos o el derrape o la curva cerrada. No. Sí, vienen algunos aspectos ahí, pues, pero está más lúdico. Para mí está más lúdico, sí, no es tanto sensacionalista. Es una novela que te va a divertir a pesar de lo que se trata, que va a sacar, digamos, comentarios aleatorios, chuscos. Por ejemplo, cuando están en el departamento, que lo puedes corroborar con las imágenes que puedes buscar de la época, pues están atrincherados, por así decirlo, uno de los departamentos y obviamente lo rodea la policía, pero pues de repente aparece la gente, ¿no? O sea, aún y cuando se les pide a la gente, según
lo narra Piglia y que pues bueno, no se acerquen porque pues hay disparos, etcétera, etcétera. Y traen esta fama los asaltantes de ser muy violentos y peligrosos y así como que muy... digamos, no respetan la vida humana, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero pues a la gente no le importa y se aglomera. Entonces yo cuando leí esa parte del relato, yo dije, bueno, es parte de lo chusco, ¿no? De que está usando Piglia, es un humor en el sentido, válgase el comentario, un humor serio, porque en ningún momento quiere resaltar eso como algo chistoso, pero sin embargo, puesto en el contexto, bajo las condiciones narradas, no deja de ser chusco, o es lo que le da el carácter de chusco. Entonces, digo, nadie se ríe de los personajes, pero te imaginas la escena y dices, ¿cómo fue posible esto, no? Bueno, yo al menos eso me pasó, pensé que a lo mejor esto había sido así, pues es como que bueno, lo está narrando para hacerlo divertido, pero por las imágenes que existen, les digo, lo pueden constatar ustedes por internet, pues parece ser que sí sucedió. O sea, nos imaginamos la escena esta donde hay patrullas rodeando el edificio en la parte frontal, en donde están también ubicados tiradores de la policía, pero hagan de cuenta que alrededor del policía y de la patrulla hay gente mirona, ¿no? Entonces te pones a pensar cómo es posible, ¿no? O sea, no te imaginas una escena, ¿no? De ese tipo, pero lo lees en la novela y bueno, dices, ok, no, está bien, me divierte, pero resulta que por las imágenes que se pueden ver actualmente en internet, pues parece que así sucedió, ¿no? Entonces es una novela muy divertida, creo yo, y me gusta esta forma en la que está narrada, les repito, hay una voz narrativa de repente que aparece con una solemnidad, pero que esa solemnidad, al momento en que está articulando las palabras y la forma en que narra los hechos, pues la verdad de repente te saca una sonrisa o una risa que dices tú, caray, ¿no? ¿Cómo se dieron las cosas? Digamos, esta voz narrativa no pierde la, comillas, ecuanimidad, ¿no? Cierro comillas. Y obviamente, pues los diálogos estos que se hacen entre los personajes, de la manera en cómo van analizando la situación y la toma de decisiones que van haciendo, ¿no? Y sobre todo las actitudes de algunos de ellos, ¿no? Con toda la seriedad y de lo que están haciendo, pero bueno, no siempre todo les sale como lo planean, lo tienen pensado que les salga, ¿no? Entonces, es una novela que sí te va a entretener, meramente es para eso, digo, tratamos de impulsar estas novelas que te puedan entretener en este podcast, y la idea que Plata Quemada es una novela que te va a llevar a ese lugar, ¿no? Y creo que sería uno de los mejores acercamientos que podemos tener con Ricardo Piglia. Les decía al principio, ya nada más para cerrar, sobre su apellido, bueno, su nombre es Ricardo Emilio Piglia Renzi. Él tiene una serie de libros sobre Emilio Renzi, como si fuera un personaje, pero es él, ¿no? O sea, es, digámoslo así, uno de sus alter egos, ¿sí? Estos personajes que tienen un desdoblamiento desde su propia persona en un personaje. Por ahí me tocó leer uno de estos libros sobre un viaje académico a Estados Unidos. Parece ser que pues él no parece ser, su biografía nos habla de que él estuvo trabajando en Estados Unidos por muchos años, en varias universidades, dando talleres, cursos, clases, etcétera. Entonces por ahí tomó sus bases, ¿no? Y por ahí hay otro personaje, un alter ego sobre un comisario que no he tenido la oportunidad de leerlo, pero yo me quedaría de el poco que he leído de Ricardo Piglia con Plata Quemada, como literatura narrativa de él. Al que le interese leer sus ensayos, adelante, creo que estarán muy buenos, y si no quieren leer ensayos, bueno, los invito a que busquen los videos de conferencias y charlas sobre literatura que él tiene, son buenísimos. Y si tienen la oportunidad de contar con este libro, les digo, es un libro pequeño, breve, se lee muy rápido por lo pequeño que es en cuanto a las páginas, menos de 180 páginas, así que, pero les va a divertir sobre todo, ¿no? Los va a entretener, los va a divertir. Y si alguien es así curioso como que a ver si es cierto que esto ocurrió, pues por fortuna ya tenemos mucha información en internet sobre estos acontecimientos. Y si alguien consigue el libro de Leonardo Haverkorn, el periodista uruguayo que escribe sobre los hechos, comillas, reales, cierro comillas, con base a las crónicas periodísticas de la época, pues no lo avisa ahí por el correo. Y si te quieres comunicar con nosotros sobre este tema, los que hemos abordado, pues ya sabes, el correo podcastcontraportada@gmail.com, con todo gusto. Y bueno, espero puedan tener acceso a esta novela, se van a entretener bastante, va a ser muy agradable y espero la disfruten, la verdad. Y si alguien quiere hacer un comentario después de que la haya leído, pues adelante, ¿sí? Por mi parte sería todo en este episodio, agradeciendo muchísimo la atención que han tenido a todos los episodios que hemos publicado, y para la próxima semana vamos a revisar el libro Los
Pasos de López. Este libro sí lo tengo electrónico, así que con toda confianza, si lo quieres leer antes del próximo jueves, pídelo al correo que ya les mencioné, te lo vuelvo a repetir, podcastcontraportada@gmail.com, te lo envío. Es de Jorge Ibargüengoitia. Lo vamos a estar revisando la próxima semana, espero ese jueves, ando un poco ocupado de trabajo, pero habiendo oportunidad lo puedo publicar con todo gusto. Así que si nos ofrece algo o alguna otra cosa más, pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias y disfruta tu lectura. Hasta pronto.